Bueno, aquí presentamos algunos problemas que se presentan habitualmente al comienzo de la cursada de histología, donde todo parece difícil, pero si uno comienza a adquirir las claves de los preparados, entonces todo se irá aclarando con un poco de práctica. La primera pregunta es: ¿dónde está la luz? Esos espacios blancos claros, ¿dónde está la luz en cada caso de estos preparados? Y la luz en algunos momentos es más simple verla, como en estos casos, en estos túbulos renales que están rodeados por su luz, por un epitelio cúbico simple, y este espacio es la luz, es decir, la parte hueca de esos tubos. En otros casos, por ejemplo, aquí estamos viendo el esófago, toda la pared del esófago, y en el centro vemos su luz. El esófago es un tubo hueco. Rodeando esa luz tenemos un epitelio que es plano estratificado, aquí que es una foto panorámica, es decir, muy poquito aumento, 4 por, se ve un epitelio grueso, bien basófilo. Eso es el epitelio de revestimiento del esófago, que es plano estratificado. En este caso, esto es la luz de la tráquea. Esto es un epitelio cilíndrico, simple, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Y no solamente podemos ver la luz de la tráquea, sino una glándula, y esa glándula también tiene su luz. En cambio acá, que vemos otro epitelio cúbico simple, lo que nosotros vemos que lo que predomina es la altura de las células, por eso hablamos de cúbico simple, y se ve la luz del tubo digestivo. Es lo que normalmente vamos a ver en microscopía, es decir, un fragmento del preparado donde solo en algunos casos vamos a poder ver toda la luz. En este caso de aquí estamos viendo un preparado de piel, por lo tanto la luz es la parte externa del organismo en este caso. Y en este otro caso estamos viendo un epitelio superficial, cilíndrico, simple, y un epitelio glandular. Entonces tenemos la luz del órgano por un lado y por el otro lado la luz de la glándula. En este preparado que tenemos acá no tenemos luz. Es una foto de riñón, es un órgano macizo. Entonces en los órganos macizos no vamos a encontrar luz. ¿Por qué si todas estas fotos son de riñón lo vamos viendo tan distinto? Bueno, aquí es donde nos tenemos que acostumbrar a las perspectivas de los diferentes aumentos. Aquí se ve una foto panorámica con el riñón, todo el parénquima renal, los cálices renales. Aquí también se ve un detalle un poco más histológico por el tipo de preparado. Y de a poquito nosotros en las fotos panorámicas nos tenemos que acostumbrar a que, por ejemplo, el riñón tiene una corteza y una médula. En la corteza es donde vamos a encontrar los corpúsculos renales, que después vamos a ver a más aumento, donde encontramos epitelios bastante interesantes para estudiar. Normalmente nosotros vemos corteza y médula a 10 por, no llegamos a ver toda la foto panorámica de riñón. Cuando lo ampliamos más vemos estas pequeñas estructuras esféricas que son los corpúsculos renales, y a más aumento podemos ver bien el corpúsculo renal. Es decir, esto es una de las dificultades que se nos va a presentar al tratar de localizar diferentes estructuras, pasar de zonas de menos aumento a zonas de más aumento y poder identificar las regiones y dónde están las estructuras que queremos observar. Quizás la práctica en microscopios virtuales, que ustedes pueden encontrar varios en internet, ayuda mucho a ubicarse dentro de un órgano porque nos permite jugar con distintos aumentos y entender bien las regiones. Podemos diferenciar tejido epitelial de conectivo en las siguientes microfotografías, aunque sea intuitivamente. Bueno, este es otro paso. Sabemos que los epitelios están revistiendo alguna luz de alguna cavidad muchas veces. Pero nosotros, por ejemplo, aquí tenemos un tejido muy basófilo, con células muy cercanas unas a otras, sin elementos vasculares que podamos ver, y abajo tenemos un tejido que es eosinófilo. Si vemos, los núcleos celulares están muy separados, algunos elementos vasculares podemos ver. Esas son las grandes diferencias entre epitelio y conectivo. Acá lo mismo en la tráquea, ¿sí? Vemos muchos núcleos uno al lado del otro. Este es el epitelio, normalmente el epitelio es más basófilo por la cantidad de núcleos, y abajo un tejido más eosinófilo con los núcleos muy separados, que es el tejido conectivo.
Aquí lo mismo sucede acá en este preparado de piel, donde vemos un epitelio plano estratificado, bien basófilo por los núcleos muy cercanos unos a otros. Abajo el tejido conectivo, ¿sí? Bien eosinófilo, relacionado con la presencia de fibras de colágeno, entre otras estructuras, y las células, los núcleos celulares separados entre sí. Lo mismo sucede acá, este es el epitelio nuevamente de la tráquea, ¿sí? Cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Ahí se empiezan a ver las cilias y se empiezan a ver algunas células caliciformes en forma de copa. Y por debajo el tejido conectivo, típicamente células muy separadas entre sí, en tejido eosinófilo y vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos me puedo orientar, no solamente porque a veces puedo ver glóbulos rojos dentro de ellos, que espontáneamente se ven rojos por la hemoglobina, y su epitelio es un endotelio, que es un epitelio plano simple en la enorme mayoría de los vasos sanguíneos. Lo mismo en esta estructura, ¿sí? En los cilíndricos pseudoestratificados normalmente se ven dos capas de núcleo y se diferencia bien del tejido conectivo que está abajo, donde las células están separadas entre sí, son eosinófilos por estos haces de fibras de colágeno, y aquí se ve bien una estructura vascular donde yo veo el endotelio, que son células planas simples, una monocapa, un epitelio plano simple, y veo los glóbulos rojos dentro de él. Entonces, aunque sea intuitivamente y con estos dos o tres claves, nosotros podemos diferenciar y orientarnos para tener el tejido conectivo por un lado y el tejido epitelial que estamos estudiando ahora por el otro. A ver si podemos identificar todas estructuras. Acá están en detalle los elementos que tenemos que, los tipos de epitelios que tenemos que identificar, muchos de los cuales los van a poder observar en la cursada y en los primeros prácticos. Les estoy dejando un tiempo, no les recomiendo que hagan pausa y los vean detenidamente. Vamos a las respuestas. Aquí tenemos un epitelio plano simple. Si fíjense en contacto con la luz, cómo se ven las células alargadas, aplanadas, una monocapa. En este segundo preparado, que es el corpúsculo renal, la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Si ustedes me siguen el cursor, aquí se ven células planas simples, una sola capa de células planas simples a lo largo de toda la luz. ¿Sí? Esto otro epitelio plano simple. Acá ya no, ya las dimensiones son iguales, el alto y el ancho, entonces estamos ante un epitelio cúbico simple, un epitelio cúbico simple. Acá, si seguimos avanzando, predomina la altura, ¿sí? Siempre esto lo tengo que medir perpendicularmente a lo que sería la membrana basal, a la unión entre el epitelio y el tejido conectivo que está por debajo, y tenemos una sola capa de células cilíndricas. También está, por eso decimos que es un epitelio cilíndrico simple. A veces lo van a encontrar como prismático también. Incluso los planos lo van a encontrar como epitelio escamoso en los viejos textos. Y una célula caliciforme en forma de copa o forma de cáliz. Acá, de vuelta, epitelio cilíndrico simple. Aquí el epitelio se hace cilíndrico estratificado. Parecen verse, pseudo estratificado. Parecen verse más de una capa de núcleos. Si nosotros pudiésemos hacer cortes seriados, veríamos que hay células más bajas y otras más altas cuyos núcleos se disponen a distinto nivel. Por eso da la apariencia de ser un epitelio pseudo estratificado, pero en realidad es simple pseudo estratificado. Y con células caliciformes que podemos ver con su característica tinción negativa en la copa. Pero también debajo de este podemos ver una célula endotelial, un vaso sanguíneo con un epitelio plano simple. Aquí tenemos un epitelio estratificado. Los epitelios estratificados se nombran por la capa más apical, es plano estratificado, las células más apicales son planas. Aquí un epitelio estratificado, plano, queratinizado, que es el de la piel en el ser humano. La gran mayoría, en todos los animales, las pieles son queratinizadas. Aquí un epitelio transicional o uroepitelio, o epitelio polimorfo, que es el epitelio de las vías urinarias. Es un epitelio estratificado, son ovoides las células superficiales, pero las células superficiales van cambiando de acuerdo al estado de
cuán vacío esté o cuán llena esté esa vía urinaria, la vejiga en este caso. Por eso aquí tenemos el epitelio polimorfo, con estas células ovoides, a veces en forma de pelota de rugby a distintos niveles, algunas en forma de raqueta. Bueno, este es el epitelio transicional de la vejiga. Acá podemos ver por un lado un epitelio cúbico simple, pero también un epitelio cúbico biestratificado, lo característico de los conductos excretores de las glándulas sudoríparas. Cuando ustedes vayan a ver glándulas sudoríparas, van a ver por un lado los adenómeros, que es donde se produce la mayoría del sudor, que es cúbico simple, pero los conductos excretores son cúbicos biestratificados, tienen dos estratos, como se puede ver aquí claramente. ¿Qué sucede en la parte apical de la membrana plasmática en cada una de estas fotos? Todos, por lo menos estas cuatro, son epitelios cilíndricos. Algunos son simples, otros pseudoestratificados. Acá tenemos un epitelio cúbico simple, pero todos tienen una particularidad. En este caso no vemos nada en especial, pero acá vemos estos pelitos que son cilias, que se pueden individualizar. Eso sucede en la tráquea, en los bronquios, en todos los epitelios respiratorios, que el epitelio es cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Esto es epidídimo, donde parecen ser estos pelitos mucho más grandes, que son estereocilias, son microvellosidades de gran tamaño. Eso sucede en el epidídimo con un epitelio cilíndrico simple, pseudoestratificado, estereociliado. Y aquí parece haber una capa eosinófila uniforme, que es lo que se llama chapa estriada, y está en el intestino delgado fundamentalmente, que tiene un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada y células caliciformes. Este es un túbulo contorneado proximal del riñón que se ve muy sucia a la luz porque ahí hay un ribete en cepillo. Es el símil o muy parecido a lo que a la chapa estriada. Estructuralmente es similar. Entonces acá podemos ver cómo se ven todas las diferenciaciones de membrana apical, o cuando no las hay, en los tejidos epiteliales, que son otro de los elementos a identificar. En esta foto en cada una hay por lo menos dos epitelios diferentes. Esto va a pasar en muchos preparados. Y en respuesta a que esto es la riñón, pero es la región de la médula renal, encontramos aquí epitelios que son cúbicos simples, por un lado, con los límites intercelulares bien marcados. Esto es lo que es una parte del riñón, que son los túbulos colectores, y otros con un epitelio plano simple. Acá se ven bien aplanadas las células, muy protuyéndose, casi metiéndose en la luz. Corresponden a las ramas delgadas del asa de Henle. Por el momento no es importante recordar todos los nombres, que se los van a ver en los prácticos específicos, pero sí ver cómo en los mismos preparados, por ejemplo, acá hay un epitelio cúbico simple y hay también epitelios planos simples. Acá es una foto que estamos repitiendo: epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, simple, con células caliciformes, ciliado, aunque acá nos ven también las cilias de los epitelios respiratorios, la tráquea, los bronquios, pero también un vaso sanguíneo que tiene un endotelio, que es un epitelio plano simple. Y acá vemos lo que es un epitelio estratificado de muchas capas, plano estratificado, las células más superficiales son aplanadas, y al costado vemos otro cilíndrico simple, una zona de un epitelio se transiciona a otro, de un cilíndrico simple a un plano estratificado. Esto suele suceder en el cuello uterino, que es este preparado, pero también en la unión esófago-gástrico hay varias regiones que un epitelio está adyacente al otro.